Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar una nueva entrevista en Mensajes del Cielo. No olviden de suscribirse y de activar la campanita. Gracias por la invitación, Dan. Yo pienso que es un tema importante y bueno, gracias. Es importante para la gente. Mi nombre es Miguel Borja y soy un salvo por el Señor, por su gracia. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a hablar un poquito de la experiencia de Miguel en la parte espiritual, en su experiencia en estos varios años. Entonces, nos va a compartir un poco de aquel caminar que ha tenido con Dios, de qué manera conoció a Dios, su experiencia, su visión del pasado, lo que él visiona ahora y también hacia el futuro. Entonces queremos conversar un poquito contigo. Era por estar aquí, Miguel, por permitirnos conversar un poquito sobre tu experiencia con Dios. Miguel, ¿cómo era tu niñez? ¿Hubo gente que te inculcó la palabra de Dios, gente que posiblemente empezaba a poner la semilla en Dios en tu experiencia en el caminar cuando eras niño? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo crecí en el campo, tuve algunos viajes para allá. Mi abuelita vivía por ahí, mis abuelitos, y ellos nos llevaban a las misas. Eso fue mi primer acercamiento con Dios. En general, la vida en el campo y que vivía con ellos en ese entorno familiar, bastante unido, pude ver la mano del Señor en ese lugar. Vi el amor, vi la atención, sobre todo de mi abuelito. Entonces, tu abuelita es la persona que básicamente te inculcaba lo de Dios, era la persona que cuando eras niño es quien te guiaba un poco en ese aspecto, ¿era tu abuelita? Sí, a mí se me hace que era la guía, ella nos movía, era como vivíamos todos los primos, nos juntábamos toda la familia ahí, comíamos, compartíamos todos juntos, íbamos a todos lados juntos. Entonces, el recuerdo que tengo es que ella nos llevaba, íbamos de la noche, hacíamos largas caminatas en un pueblo y tengo ese recuerdo entrando a misa y escuchando y compartiendo con ellos. Interesante, Miguel. En esa experiencia, entonces me dices que estabas en el campo, vivías en el campo, una experiencia un poco más calmada, no la típica rutina de estar en la ciudad. Me imagino que ese cambio también es un poquito drástico. ¿Cómo era más o menos tu experiencia en la vivencia en el campo en ese aspecto? Sí, lo bueno fue que en mi escuela no fue del todo un cambio brusco, sino estaba parciales, tiempo en la ciudad, tiempo en el campo, vacaciones en el campo. Mi escuela tenía una finca también, íbamos a trabajar en la finca en ciertos periodos en el año y no fue difícil, un cambio brusco. Viví en esos dos lugares constantemente. Miguel, bueno, sí, yo creo que siempre hay ese tipo de experiencias. Yo también cuando era niño sí tengo recuerdos de cuando igual mi abuelita nos sentaba a leer la Biblia y son cosas que sí le marcan a uno, ¿no? Y que sí ayudan espiritualmente, la realidad. Entonces, Miguel, en esa experiencia, bueno, que fue básicamente la semilla que tu abuelita estaba poniendo en tu vida y así en general, ¿no? ¿Cuándo tú empezaste a tener como que el primer sentir espiritual? Pero antes de eso, antes de tener el primer sentir espiritual de que Dios te empezaba como que ya a llamar, ¿cuál era tu experiencia antes de eso? En el tiempo de tu juventud, ¿qué pensabas, qué sentías, cómo veías el mundo en ese aspecto? Sí, creo que me veo, hago una introspección, me veo que era observador y me parece que también es bastante ingenuo. Entonces, creo que como una bonita infancia, una experiencia bonita, venía mucho color, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho amor. Disfrutaba de la vida, disfrutaba mucho. Creo que esa esencia que nos pone Dios la podemos ver en los niños y esa es la que vivía. Entonces,
me daba cuenta de lo que era el bien y el mal, y, y no había un cargo de conciencia cuando hacía el bien y el mal. Entonces, creo que ese es lo más interesante, me parece, de ser niño y tener esos acercamientos que ahora entiendo que vivía en la presencia del Señor. Los niños viven en la presencia del Señor en esa etapa. Y ahora que soy adulto puedo darme cuenta de eso. Miguel, perfecto. Entonces, en tu experiencia de la niñez, ¿no? Pero háblame un poquito más de tu juventud. ¿Cómo era tu juventud con respecto a las cosas del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu primer acercamiento ya con amigos? Yo qué sé, fiestas quizás, no sé. Que quisiéramos saber qué has experimentado tú del mundo y en ese caminar del mundo, del sistema, en que la mayoría de jóvenes están. Desde antes de eso, me gustaría que me cuentes de eso y después cómo fue el sentir de que ya empezaste a darte cuenta de Dios. Entonces, cuéntanos un poquito esa experiencia de tu juventud, un poquito sobre ese tema. ¿Listo? Sí, yo puedo decir que fui como cualquier persona y no salía mucho de fiestas, tenía unos 4 amigos y sí, salíamos de noche, íbamos a algunos lugares que nos invitaban. Tomé un poco, son contadas las veces que me emborraché y no hay mucho que decir en esa parte. Lo común, lo normal que todo joven se puede decir que experimenta, ¿no? Sí, claro, la belleza de las mujeres, admiras, que estás en grupo, comunión, estás con ellos, la música, toda la experiencia ahí que disfrutas mucho, ingenuamente disfrutas mucho y que es necesaria al final porque son experiencias que estás aprendiendo, asimilando y todas las decisiones que hagas en ese momento te están enseñando. Entonces, cuando tuve el primer acercamiento al Señor en ese sentido a mí me llamó mucho la atención las drogas. Entonces, yo fumé marihuana. Y empecé, bueno, si ustedes saben, hay sensaciones que se tienen ahí, puedes decir que se pierde la percepción del tiempo, y a mí se me hacía como muy creativo, muy disperso, entonces tenía sensaciones corpóreas también, y me disfrutaba bastante estar en ese estado. Y bueno, esa fue la puerta que abrí hacia como los placeres del cuerpo. En este aspecto de las experiencias que me estás platicando, ¿no? De básicamente lo que es este tipo de drogas, marihuana, otro tipo de sustancias que te saca un poco de la realidad, ¿no? Igual abre puertas como que en la parte espiritual, tengo entendido, como varias sustancias, ¿no? Psicodélicas, la ayahuasca en general, LSD, todo este tipo de sustancias que hoy en día son muy comunes que prueben los jóvenes, ¿no? Entonces me dices que en ese tipo de experiencias estabas pensando empezó ya como que igual ese análisis quizás de cosas más espirituales, o qué experiencia tuviste que te haga pensar como que en Dios cuando tenías esta experiencia con las drogas y en tu juventud. Cuéntanos un poquito sobre ello. Es difícil. Es como, creo que Dios estuvo ahí todo el tiempo, me doy cuenta. Dios estuvo ahí. Yo sentía que me veía, yo me revelé. Siento que es como si me hubiera revelado ante el Señor. Yo decidí, yo tomé el camino, yo comencé a explorar, comencé a buscar como pienso que me hice muy individual, comencé a pensar solo por mí, y dejé muy introspectivo y dejé a los demás aparte.
¿Cómo me puedes repetir específicamente quieres En usar? tu experiencia, cuando estabas ya en este tiempo de tu juventud y en general, ¿no? En este tipo de experiencias de la juventud, ¿no? Alcohol, drogas, fiestas, vicios, ¿no? La mayoría de jóvenes pasa por ese tipo de situaciones. Pero me gustaría ahora que me cuentes cómo empezaste a ser consciente de Dios y cómo algo te impulsaba a ir ya caminando en ese caminar de entendimiento. Me gustaría que nos profundizar un poquito más ya en tu caminar con Dios, ¿no? Que me imagino que debe haber sido un proceso, no debe haber sido tan fácil tampoco, ¿no? Sí, 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 fue un camino muy duro. Ya me estaba dando cuenta que cada decisión que yo tomaba me hundía más. ¿A qué edad fue eso? Me parece que 19 años, 20 años, yo comencé a tomar mis decisiones como un control de mi vida, se puede decir. Y decisiones equivocadas me fueron hundiendo más. ¿Qué edad tienes ahorita, Miguel? 27. Miguel, cuando tú ya a los 19 años empezaste ya como que a saber que no estabas yendo un camino correcto, básicamente, ¿no? O sea que, como estabas especificando, ese tipo de experiencias se estaban hundiendo, o sea, y estabas tomando conciencia de. A partir de tomar conciencia de cómo era ya tu experiencia en ese caminar, para ya ir purificando tu camino, se podría decir, ¿no? Hacia una vida más espiritual, una vida más sana en general, ¿no? Dejando esas cosas del sistema y del mundo que fueron inculcados, yo que sé, por quizás malas amistades en general. Cualquier tipo de situaciones, creo yo, ¿no? ¿Cómo ya ibas en ese caminar con Dios? ¿Cómo pensaste cuando hiciste tu primera oración? ¿Cuándo pediste ayuda a Dios? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, sí, con gusto. Sí, pienso que me dejé influenciar de las amistades. Las decisiones que tomé me hundieron. En ese estado mental, emocional, sí siento que me sentía no valían vagabundo. Fue como si no tuviera a nadie. Como sentía abandonado, no tenía amor, no sentía comprensión, me sentí vacío, tan vacío que ese recuerdo de la niñez y todos los recuerdos se me habían ido prácticamente, se me habían borrado, sobre todo las emociones. Identificaba a las personas y me acuerdo mucho, está bien marcada mi etapa de niñez. Por eso dice la Biblia que nos instruyamos a los niños en el caminar. Y cuando yo ya me recapacito, me doy cuenta de esa condición, de que cada día a día no tenía sentido, yo hice una oración con el Señor. En mi cama, en mi cuarto, yo había dejado la universidad también, me había salido, entre varios otros decisiones equivocadas. Yo hice la oración del Señor, al Señor me arrepentí, yo le pedí de favor que, llorando, que me salve, que me dé vida de nuevo, que me haga sentir vivo otra vez. Y ese día tuve una bonita experiencia con Él. Ese mismo día, esa misma noche tuve un encuentro bonito con Él, muy transformado. ¿Qué sentiste me gusta esa oración que hiciste, ¿no? Que donde estabas pidiendo ayuda a Dios. ¿Qué sentiste en tu corazón? No sé si igual nos puedas contar un poquito de ese día. Sí, es hermoso porque yo me desperté en un lugar donde me estaban abrazando, donde había mucho fuego. No visualmente el fuego, la llama que conocemos, sino es un abrazo de consuelo, de amor, donde yo me siento amado, yo me siento entendido, yo me siento consolado. Y como dice la palabra, es el consolador. Pero el consolador existe en el mundo. Se está moviendo aquí el Espíritu de Dios. Pero ese fue era en la presencia misma. Yo sentí ese calor, ese amor, ese abrazo que me quemaba, como cuando te amortiguas los brazos, el cuerpo. Yo sentía que mucha energía corría por mi cuerpo y me restauraba, me cargaba. Sí, sensación de bienestar. Y mientras yo lloraba,
y me recuerdo que estaba con la posición, con la frente en el piso, arrodillado como cuando oran en Israel, hacían ese tipo de oraciones Daniel y se hincaban. Y estuve en esa posición y lloraba. Y de ese día cambió absolutamente todo. Ahí empieza el proceso prácticamente. Ahí empieza el proceso. Bueno, no estoy seguro si vi físicamente. Yo sabía que era un lugar donde brillaba mucho, mucho, mucho. Como cuando ves el sol, el reflejo, bueno, el sol apuntando en las nubes en un día absolutamente despejado, donde es de verano y es muy hermoso, muy hermoso. Nada físico como lo conocemos aquí, pero una experiencia sensorial muy hermosa, muy hermosa. Ahí empezó el proceso de transformación. Qué lindo, Miguel. Gracias por compartirnos un poco de tu experiencia. Y lo mejor de todo es que cuando yo me despierto, yo sentía en ese estado, en esa dimensión, esa atmósfera, yo tengo el recuerdo de que me siento con el cuerpo, sé que estoy en esa posición, en esa postura. Yo me despierto en mi cama de noche, todavía. No vi la hora absolutamente nada, pero me despierto en mi cama y me levanto en la misma posición. Y yo lloraba también. Y cuando ya soy consciente de mi cuerpo, yo todavía tenía esa sensación de hormigueo en todo el cuerpo y fue desapareciendo progresivamente. Fue disminuyendo. Hasta que ya fue como un volver a nacer, me limpié las lágrimas, agradecí y me dormí otra vez. Y bueno, ahí empezó prácticamente. De ahí haber pasado como 8 años, no, unos 6 años. Qué linda experiencia, Miguel. Después de esa experiencia, tú, después de ese día, y bueno, en general, me gustaría saber un poco de cómo era tu conciencia. ¿Ya habías leído la Biblia? ¿Tal vez ibas a la iglesia? ¿Cuál era tu perspectiva en ese tiempo? ¿Cómo fuiste uniéndote ya en un caminar con Dios? Me imagino que también ha de haber sido un proceso en el cual dejar quizás todos esos vicios que anteriormente tenías, ¿no? Después de esa oración hermosa que nos estás contando. Entonces, cuéntame un poquito ya en ese caminar, en ese proceso, igual con el aspecto de la Biblia, asistías a una iglesia, ¿cuál era el cambio de tu experiencia? Dale, bien. Y veo ahora que soy un hijo pródigo más. Yo conocía de Dios. Yo me alejé de Dios, preferí el mundo, en el sentido del mundo entendiendo a lo material, buscar intereses personales. Y es duro porque tú tienes yo sentía esas cadenas que cargaba. No fue de inmediato, en la mente sí, pero el cuerpo ya había sentido, ya tenía un recuerdo de lo que es de esas experiencias, y eso es lo que veo que te marca, quedas ahí guardado. Y conforme fue pasando el tiempo, escuchando la palabra, sobre todo buscando al Señor, agradeciendo, siendo fiel al Señor, empezando a asistir más seguido, comprometiéndome en verdad, empezando a leer la palabra, asistiendo a células, rodeándome de personas que me querían, bueno, me quieren, que están pendientes de mí, que están preocupadas, que les interesa verme bien, que les interesa darme un ejemplo, una guía. Entonces me rodeé de personas, que eso es muy importante, rodearse de personas y encaminarse. Y me doy cuenta ahora que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Prácticamente ese fue mi aprendizaje, mi enseñanza. Yo le reconozco como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Y veo que con Él la vida es distinta, no hay sufrimiento, pero es momentáneo en este tiempo, nada más. Pero como el consuelo que tenemos, la paz que tenemos, es que el Señor nos tiene promesas y nos está proponiendo ser parte de su reino, de su hogar, que vivamos como Él, donde Él está, como Él vive, como Él siente, como Él piensa.
Entonces nos hace una invitación que seamos parte de lo que es eterno. Miguel, ahora me gustaría saber un poco más, ya hablando quizás, yo que sé, en un año más o menos, tu visión ahora en el presente, ¿no? Cómo igual tu cambio quizás, cómo lo ha tomado tu familia, no sé, me imagino que igual tu familia era consciente de todo el tiempo, de todo el proceso que tú tuviste que pasar, no sé si es que igual tu familia, me imagino que receptó todo eso, pero ahora en estos últimos meses quizás, o en este tiempo presente, o sea, cómo ha sido tu experiencia en este caminar? Y a comparación del pasado, ¿cómo ha sido el cambio mental que tú tienes ahora con Dios y en general? Hay muchas luchas, hay muchas luchas. Creo que esas son las consecuencias que se viven después de esa vida que dejas atrás. El recuerdo sobre todo, dice, y los recuerdos del cuerpo. Entonces, es lo más feo también porque te puedes ahorrar este sufrimiento. Es como si eres obediente nada más. Si es que en verdad te das cuenta y eres consciente y reconoces que lo que encuentras en la Biblia, el conocimiento que encuentras de la Biblia, es la roca mismo, es un fundamento que es indestructible. Te enseña absolutamente todos los valores como persona, aunque tú eres débil en la carne. Entonces, como lo veo es que después de haber pecado, porque no son errores, tú pecas a conciencia. Yo siento que hay un pare al Señor, hay una lucha entre el cuerpo y el espíritu donde depende de ti qué grado, hasta dónde le permite al Señor entrar. Tú pones un pare hasta mis decisiones y es allá las del Dios. Pero la idea es que Dios tú mengues, renuncia a tu naturaleza y permitas que el Señor transforme tu vida y te lleve hacia los propósitos que tienes. Entonces, y por ejemplo en mi caso, yo tengo una lucha donde o hago mi voluntad o permito que pase la del Señor. Y hay veces que también siento que ya no entres más a mi vida. Ahí yo también busco un poco dame un chance de mundo, busco un poco de mundo, no solo de Dios. Hastia un poco, así se dicen, como te hostiga un poco el Señor. Entonces yo veo que cuando tú ya estás construido, tú vuelves a tener una conciencia donde constantemente tú decides si permaneces en Dios o haces tu voluntad y te guías por tus decisiones, que no es muy sabio porque engañoso el corazón más que cualquiera. ¿Cómo es ese versículo? Es engañoso nuestro corazón. Yo no sé lo que decido. No sé si decidiré bien. Bueno, hago mis cálculos y todo, pero no estoy seguro que mis decisiones me van a llevar a buen lugar, a buen puerto, como dice. Perfecto, Miguel. Miguel, haciendo un análisis sobre ahora hablando ya de tu presente, ¿cómo tú visionas que estás proyectando a vivir un futuro con Dios? O sea, hablando del día de mañana, o a largo o a corto plazo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuáles son tus enfoques espirituales? ¿Cómo estás alineando las cosas del mundo y del sistema que nos atrapan, ¿no? Entonces es difícil, pero ¿cómo estás visualizando todo eso en el caminar hacia el día de mañana? Muy curiosa pregunta porque justamente ayer yo caminaba por la ciudad y me he dado cuenta que, bueno, el ser humano es individualista por naturaleza y hay mucha necesidad en las calles y creo que cuando la gente solo piensa en ella, hay el espacio donde la gente que se preocupa por los demás tiene oportunidad de actuar. Entonces,
mientras la gente vive sus intereses, obvia lo de los demás. Entonces yo estaba caminando y viendo que la gente necesita de Dios, se está perdiendo. Entonces creo que nosotros como hijos de Dios tenemos ese propósito y ese llamado de evitar, no evitar, sino de ser la guía de las personas, de encaminar hacia Jesús, proyectar su vida hacia Jesús, que lo conozcan, no quede solo con un entendimiento, un conocimiento vago y no le den la importancia que el Señor merece, ¿no? Entonces creo que lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, el objetivo que tenemos como hijos de Dios, es ser ese faro, esa luz que se ubica en lo más alto para que alumbre y muestre lo que es verdad, muestre cómo es la vida con Dios y haga un contraste, porque acá están los hijos de Dios y miren cómo están los hijos que están las personas que están sin Dios. Lamentablemente unos son hijos y otros son creaciones. Entonces los marcados, los sellados con el Espíritu Santo, tienen esa obligación, esa responsabilidad. Son salvos, están sellados, tienen el conocimiento y deben compartir hacia los demás. Palabra del Señor. Por eso estamos llamados para transmitir. ¿Cómo ellos se van a convertir si no han escuchado? ¿Cómo es ese versículo? ¿Cómo si no han escuchado, si no conocen, si no hay quien les diga? ¿Cómo la semilla se está plantando en las personas? Si estamos claros que la gente no está buscando de Dios, sino busca de sí mismo. Se cumple otra vez la palabra. Lo vivimos en carne, en experiencia propia. Es palpable, lo estamos viendo. Así es como yo lo veo. Bueno, y en ese punto de mi vida yo lo estoy direccionando para allá. Como me siento llamado y el propósito, así como tú, de buscar a esas personas. De transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros. De dar ese mensaje. De saber que Dios es verdad, es real, está pasando. Míranos, mira dónde nos tiene, mira lo que estamos haciendo por los demás. No encuentro un sentido. Actualmente yo no encuentro un sentido a mi vida personal, si no encuentro, aunque tenga en los demás, aunque hay una resistencia. Aunque tengo una resistencia. Ese es mi propósito. Miguel, en tu propósito ahora, entonces, bueno, más enfocado obviamente primero en lo espiritual, ¿no? Al final creo que todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Como dice en la palabra de Dios, ¿no? Miguel, ¿cuál es tu perspectiva, ahora que andas en este caminar, cuál es tu perspectiva del mundo y del sistema en general? ¿Tú crees que estamos ya en el fin de los tiempos? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo analizas este tema importante bíblico que creo que es muy importante tenerlo en cuenta como cristianos, ¿no? Veo que hay que se está viendo una marcada diferencia entre el bien y el mal. Se está incrementando la maldad. Estamos viendo mucha necesidad en la gente. Estamos viendo un cambio, una estructura, un quiebre social. Creo que estamos viendo como la cumbre del auto, ¿cómo se dice? Llevar mis deseos al límite. Primero yo, en absolutamente todo. Y todo es inmediato. Entonces lo pienso, lo tengo prácticamente. Y creo que obviamos el proceso. En ese ritmo frenético, obvias el proceso. Y la paciencia es importante. Todo tiene su tiempo y hay un ritmo, un ciclo natural que existe. Entonces, tú me decías que yo como veo es que en este momento yo sinceramente, profundamente
pienso que y declaro que vivimos en los últimos tiempos. Este tiempo no es coincidencia que nosotros estemos viviendo, hayamos nacido en este tiempo. Cada tiempo en la historia tuvo sus propósitos. Como tenemos hay un propósito de Dios, hay un plan establecido, Él es el principio y el fin. Él ya escribió todo lo que va a pasar. Tenemos una brújula, un mapa, unos planes que van a pasar y lo estamos viendo y están pasando. Y se puede andar en eso, pero están ahí. Así que creo que hay que leer, informarse, conocer el corazón de Dios, y es la manera de ser sensible a lo que está pasando, a que no se va a mantener, el sistema o el gobierno del hombre, de los seres humanos, no se va a mantener por siempre, porque es inestable en todo momento. Toda la historia ha venido siendo inestable, y con todo el avance de hoy es fácil su autodestrucción. Tan irritable, tan insensible, que si fuera por la gente nos matamos, nos destruimos en este momento, hoy mismo. Si no buscaran por tus intereses, los políticos, el sistema como tal. Sobre todo vienen las personas que están organizadas y sirven al mal. Entonces Jesucristo es el único que va a salvar. No hay nada que hacer por la tierra, la verdad, por el mundo. Jesucristo viene y es el único que va a restablecer absolutamente todo. Como cristianos nosotros estamos propagando el Evangelio para que salven sus almas y vivan eternamente con el Rey. Para ti es importante como cristiano, está en tu listado de predicación, hablarles a la gente del tiempo del fin. Es algo que lo tomas igual en cuenta cuando predicas, yo que sé, por el del arrepentimiento, de creer en Jesús, de la fe en general. Es un tema que igual hablas con la gente a la cual te la acercas y tienes esa información, la compartes con la gente. Sí, completamente. Pienso que ese es el objetivo que hay en este tiempo. Ese es lo que corresponde predicar en este momento. Somos la iglesia de la Odisea, la iglesia que es tibia, que no son fervorosos como las primeras iglesias, que morían por coliseos, por predicar el Evangelio. Es necesario que la gente esté consciente y esté preparada y lista para que en cualquier momento pase el arrebatamiento y entre los juicios del Señor a la tierra, la gran tribulación, los 7 años de tribulación. Miguel, ¿tú te sientes preparado para ese tiempo? ¿En qué aspecto tú tienes esa seguridad igual? ¿Qué te hace tener esa seguridad de que vas a ser salvo de aquel tiempo que se viene para la humanidad? Me gustaría que compartas eso con nosotros. Claro, con gusto. El Señor Jesucristo es el puente a Dios. Él dice que es Dios, es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Entonces, en la cruz del Señor, la gran salvación que el Señor hizo por nosotros es haber venido a la tierra a restituir a nuestra naturaleza, a nuestro ser. Y en esa muerte, desde su nacimiento hasta su muerte, cumple varias misiones, está en contacto con el Señor, está en intimidad, está haciendo milagros, está liberando a la gente, está mostrándoles el reino, trae el reino de Dios a la tierra y cumple con su muerte. Y en esa muerte dice que está consumado, la misión se cumplió. Y bueno, pasa un terremoto, se destruye absolutamente todo lo que es el sistema que está ahí, el control romano. Y en el aspecto espiritual, Él pone su alma, Él sacrifica su alma, Él muere en su alma, para que el alma de cada uno de los seres humanos sea restablecida, se conecte nuevamente con Dios. Y el Señor es resucitado.
resucita. Hay un conflicto ahí también. Es resucitado y resucita por el mismo, por Dios. Pues ahí hay que analizar esa parte. Y claro, permanece en la tierra unos días y nos promete que va a hacer moradas en el cielo y nos deja el Consolador, porque diciendo que nos conviene que se quede para que seamos consolados, para que todas las personas en el mundo sean consoladas, porque el Espíritu está moviéndose en esa frecuencia. Entonces, y sobre todo en los corazones arrepentidos, se conecta con los humildes, no rechaza a los constrictos y humillados de corazón, como en mi caso en ese momento. Entonces, el Señor Jesucristo gracias a Él tenemos salvación eterna del alma. Y esa es la gran salvación, la gran noticia, la buena nueva, ese es el verdadero evangelio de salvación. Amén, Miguel. Muchas gracias por todo lo que nos estás contando. Nos abres tu corazón, la perspectiva que Dios ha puesto en tu vida, y sobre todo hacia dónde Dios te está encaminando, ¿no? Ayudar a más gente, predicar, enseñar y ser, sobre todo, igual un ejemplo a seguir, ¿no? Como lo fue Jesús, también nos manda a ser ejemplos de la experiencia aquí humana, ¿no? De vivir en ese camino de la santidad y de la salvación, ¿no? Entonces, Miguel, quería agradecerte por este tiempo, por este momento espiritual, y me gustaría darte un último espacio para que des un mensaje a las personas que ahora nos están escuchando. Entonces, sea jóvenes, señores, adultos en general, me gustaría que nos des un último mensaje, Miguel. ¿Puedo ver la cámara? ¿Quieres que hable? Sí. El Señor, es un mensaje transformador, porque está en juego el alma de cada una de las personas que viven aparentemente, pero están muertos espiritualmente. Y la única forma que ustedes se puedan salvar, puedan tener vida eterna, es arrepintiéndose de su manera de pensar y reconociendo que Jesucristo, la obra que hizo Jesucristo, aceptando que Él pagó el precio para que nosotros seamos salvos. El tiempo está cerca, se ve, se está viendo. Yo lo siento en mi corazón, por eso esto es algo que estamos haciendo desesperadamente. La gente tiene que conocer para que sean salvos, no se pierdan de esta bendición, de la nueva vida, la restitución, el reino de Dios, de la eternidad para su vida, con vida, porque los otros van a la muerte, los que no acepten van a la muerte, y esto es entre un sí y un no. Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta, reconozcan que han pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y quien ha pecado, quien ha quebrado una ley, ha quebrado todas, y es imposible cumplir con toda la ley, no se puede. Jesucristo es el único que ya nos dio la vida eterna, y Él es el único que nos puede conectar, ya que somos pecadores, todo el tiempo vamos a pecar hasta que nos muramos. Entonces, ustedes también deben salvar a su familia, compartir, comentar, hablarles de cómo tenido el conocimiento no lo comparten, nos va a juzgar primero a nosotros porque son salvos y no compartieron, nos guardamos para nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? Entonces, la gente va a pasar, se viene un tiempo muy, muy oscuro, más oscuro, proféticamente hablando, pero hay esperanza para la gente que se quede después del arrebatamiento. Dios ha pensado en todos y en todo momento. Entonces, yo les animo, les pido encarecidamente
para que no digan, no me dijeron, nadie me dijo. ¿Por qué nadie me dijo? Ya ahora que estoy padeciendo por eternamente, de día y de noche en el lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco. Entonces es tu decisión, tu libre albedrío, tú decides, o crees o no crees, y eso es todo. Y no se pierdan, no se pierdan, no se pierdan, se van a perder lo mejor, lo único, el espacio donde hay amor, lo único que te asegura que no vas a caer, donde vas a ser pleno, vamos a ser glorificados con cuerpos glorificados, vamos a vivir muy hermosamente, sin maldad. Amén, Miguel. Y creo que todos como creyentes en Dios y que entendemos la profecía y estamos preparándonos para aquel tiempo, sabemos que estamos en el tiempo final. Entonces tenemos una misión especial en este mundo ahora, justo ahora, y cada uno de nosotros dar el evangelio, compartir y sobre todo prepararnos espiritualmente para aquel encuentro y para aquel nuevo mundo, ¿no? Que realmente Dios nos promete a quienes fuimos justos en el aspecto de amar la verdad, ¿no? En el aspecto de amar a Dios, su verdad y en algún punto despreciar la mentira del diablo y del mundo, del sistema que él creó. Somos guerreros. Tenemos que pelear, rechazar por eso y romper las religiones y creencias equivocadas que nos han tenido manipulados y controlados durante tantos años. Eso es mentiras, puras mentiras de Satanás. El enemigo, el adversario, existe, nos quiere ver hundidos, tiene sus días contados. Se va a terminar, está pisoteado, ya está vencido, no puede con nosotros. Amén, amén, Miguel. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vamos a seguir con más entrevistas. Gracias, Miguel, por este tiempo, por este momento. No olviden suscribirse, activar la campanita y vamos a seguir con estas entrevistas que están siendo de mucho crecimiento. Gracias, Miguel. Sean vírgenes prudentes, con aceite, llenos del aceite del Señor, el Espíritu Santo. Amén. Saludo. Mensajes del cielo.